regresando algunos pasos atrás, Ramsés, yo tenía la impresión, la información que en parte tú has sido un proveedor relevante de información de calidad hacia este programa, que para sacar un barril de petróleo, bueno, meterle un barril de petróleo a una refinería y sacar un barril de gasolina, tiene su chiste. Hay que hacer una serie de ajustes importantes en un complejo de tubos, de depósitos, de procesos que son muy complicados y que demandan que esa gran maquinaria se ajuste con cuidado y se vaya poco a poco haciendo los cambios hasta que queda totalmente bien afinada. Y eso lleva varios meses de duración, o sea, el proceso de meter un petróleo y sacar una gasolina tiene su chiste. No es fácil, no es enchilame esta gorda, como decimos en México. Sí, no tiene, es una alta eficiencia porque tienes que primero perforar un pozo. El pozo puede medir, puede prestar profundidades que pueden ir desde los 2.000 hasta los 6.000 metros. Puedes sacar en esos pozos crudos mezclados con gas o sacar gas húmedo o gas seco, dependiendo de la zona y las formaciones que tú hayas hecho en la investigación. Y este crudo que tú sacas lo tienes que llevar de los pozos hasta unos centros vamos a llamarle de acondicionamiento para que puedan entrar a las refinerías. Y una vez que entran a las refinerías, dependerá del tipo de crudo que se esté metiendo, que pueden ir crudos que son pesados, como es el que se va a meter en la refinería Olmeca, que es de 22 grados API. Y cuando metes un crudo pesado como el que se va a meter en la refinería Olmeca, o que se llama también Dos Bocas, esto necesitas una mayor cantidad de procesos. Esta mayor cantidad de procesos significa que necesitas una mayor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque el sistema de refinación, en grandes rasgos, lo vamos a comentar así, necesita tener temperaturas y las temperaturas necesitas combustibles y los combustibles generan calor cuando se queman y esto produce una cantidad de dióxido de carbono que pueden estar mandando a la atmósfera. Tienes que tener muchas regulaciones, tienes que tener materias primas, tienes que tener hidrógeno, como vimos el caso que se está teniendo con la planta de hidrógeno en Tula, con la empresa. Y en la refinería Olmeca hay algo muy importante. La refinería Olmeca no estuvo construida diseñada para tener ductos, para tener su conectividad de estos productos y puedan ser enviados a la República Mexicana. Uno de los inconvenientes que se tuvo es el robo del combustible. Como ustedes saben, en Tabasco hubo ciertos decesos por el robo de combustible y ese ducto que se tenía conectividad al centro de la República se canceló. No se manejan mucho productos por este ducto hoy en día. Y lo que se pensó en la refinería Olmeca es hacer por medio de monoboyas. Las monoboyas, ¿qué es lo que haces? Es que son puestas a cierta distancia de la costa y por medio de ductos que se tiran de la costa hacia donde están estos, se conectan barcos o barcazas y de ahí se va a hacer la distribución, ya sea para la península de Yucatán, para el puerto de Veracruz o Pajaritos, dependiendo del cómo y va a depender también sobre todo de la parte de almacenamiento que se construyó en esta refinería. Hoy, si ustedes pretenderían que se van a sacar la gasolina y diésel, sí se sacará algunos camiones y pipas, pero será para el volumen que se tiene contemplado de la distribución en estas regiones de no más de 200 kilómetros. Y todo lo demás tendrá que ser enviado por medio de barcazas o por medio de chalanes que le conocemos nosotros de 100,000 barriles, dependiendo de la zona, y será por medio de las monoboyas. ¿Cuál es el problema? Y les digo hoy en día. La infraestructura del municipio de Paraíso no tiene la cantidad y sobre todo la parte del asfalto para poder mandar una cantidad de camiones que serían un montón si se sacaran en vía terrestre. Hoy estamos viendo que Paraíso Tabasco tiene problemas sobre todo en el número de gente que hubo. Y hoy el Paraíso Tabasco va a empezar a tener un gran inconveniente, sobre todo estragos a partir de 2024 porque ya no existe la misma cantidad de población que estaba en su momento dado durante la construcción. Y esto está causando grandes problemas económicos en el estado de Tabasco y lo hemos visto en la reducción del empleo que se ha tenido en cuanto a las estadísticas del INEGI. Y creo que lo más importante aquí es que la refinería Olmeca, y dejarlo bien en claro, no va a cubrir o no nos va a volver a suficientes, porque solo va a cubrir entre el 18 y el 20% de la total de la demanda de gasolina y diésel y, 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 y turbocina, que son los principales productos que se consumen en el mercado mexicano.
Entre 18 y 20%. O sea, por ahí escuché, Rosanetti Barrios comentó en este programa que hubiese sido desde su punto de vista, claro, desde su punto de vista de Rosanetti, preferible afinar e invertir en la reconfiguración de las refinerías existentes. Era necesario meterle el dinero que tiene Dos Bocas, lo hubieran preferido meter a modernizar las plantas existentes en refinerías antes de construir una nueva, que a lo mejor hubiera dado mejor resultado el tener el Sistema Nacional de Refinación más modernizado, que eso hubiera dado como resultado mejores rendimientos. ¿Sería Eh, correcto esto? Técnicamente, si yo lo veo desde el punto de vista técnico, no. ¿Por qué? A ver, porque tenemos una refinería Tampico Madero del año 1914, la última en Uf. 1979 y de las seis traen tres reconfiguradas y las que están reconfiguradas están teniendo problemas, sobre todo en la parte donde se hizo la modernización de las mismas. Mm. Aquí lo que hay que establecer es que no he visto yo un diagnóstico de las seis refinerías, cuánto es la vida útil de acuerdo a las inversiones que se han dado que tendrían. Todos estamos suponiendo que todas las refinerías seguirían operando cuando menos 20 o 30 años con el ritmo que se tienen hoy en día. Pero la realidad es que no sabemos cuántas de estas van a seguir funcionando. Pudiera ser que la de Tampico Madero, que es la que se está metiendo un crudo pesado, y hemos de recordar que las refinerías fueron diseñadas y constituidas para meter un crudo de medianos a ligeros, y hoy se está metiendo una gran cantidad de crudo pesado. Bueno, sería muy complicado decir que metiéndole dinero a las seis refinerías sería lo bueno. Ya lo vimos en el año 2009 cuando alcanzamos una producción de entre el 85 y 90 de la utilización y donde aparentemente éramos autosuficientes, no teníamos que importar tanto combustible. Pero aquí la pregunta que técnicamente cuando tú haces una revisión no hay un diagnóstico técnico de en que nos diga cuánto es la vida útil y creo que la refinería Olmeca no debió haber sido construida de la capacidad que se tenía de 340,000 barriles, sino debíamos haber empezado con 100,000, sobre todo para ir metiendo poco a poco e ir incrementando la capacidad, como se ha hecho en todo el mundo, como se hicieron las refinerías. Por ejemplo, la de Tampico Madero empezó con 10,000 barriles y luego poco a poco se fue construyendo hasta llegar a la capacidad, dependiendo del volumen del mercado y la forma como se estaba concibiendo la forma de cubrir la demanda. Entonces, la refinería Olmeca fue hoy lo puedo decir es que es una refinería que puede ser un respaldo, porque las seis que están hoy en día no sé cuánto tiempo duren, no sé cuánto tiempo puedan mantenerse al ritmo del dinero que se tiene, y creo que va a ser algo fundamental porque las seis refinerías que tenemos hoy en México van a tener un papel muy importante, sobre todo en la calidad del aire. Y eso que te digo yo es porque en el COP28 todavía vamos a seguir utilizando el petróleo crudo y va a ser utilizado para producir combustibles en el mundo y más en México, pero aquí vamos a tener una gran disyuntiva, sobre todo porque no solo hay que invertir en las refinerías desde el punto de vista operativo para mejorar la cantidad y la calidad de los combustibles, sino ahora hay que invertir sobre todo para reducir las emisiones de dióxido de carbono, azufre y el calor que mandan en los procesos que se tienen hoy en día. Esto es muy importante porque hicimos un cálculo sobre las refinerías y pudimos determinar que hoy en día, por ejemplo, la refinería de Tula, más o menos se introducen en forma diaria alrededor de 31 millones de litros diarios de crudo y producen casi 12,000 toneladas de dióxido de carbono. La de Madero, que es la que menos crudo mete, que son casi 12 millones de litros diarios, producen casi 4,650 toneladas. Esto, las refinerías es algo muy importante porque las refinerías en forma diaria introducen 125 millones de litros diarios, de los cuales producen 49,000 toneladas diarias de dióxido de carbono equivalente, que si tú lo que podemos poner en dimensiones, representarían que tendríamos que llenar 3,200 volquetes que cabrían más o Uf. menos en 19 canchas de fútbol profesional. Pero ahí no te asustes, porque cuando yo hice el cálculo de cuáles son los que contaminan más,
Resulta ser que el que más contamina son los automóviles de gasolina, los automóviles que consumen gasolina, porque en México hay 36.5 millones de vehículos, de los cuales consumen en forma diaria 124 millones de litros y generan 316,000 toneladas de dióxido de carbono, que serían 21,076 volquetes que Uf. cabrían en 123 canchas de fútbol. Es decir, las refinerías producen alrededor de 6 por 5, 7 veces menos que lo que los automóviles producen de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es lo importante de lo que la pregunta que tú me dijiste es, si vemos que las refinerías en el futuro no mejoran, pero siguen teniendo una gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono, hay que revisar la que está hoy, la Olmeca, si en función de esto va a cumplir también con las normas Uf. de contaminantes que emanen. Si no cumplen y siguen siendo una gran cantidad comparado con las 6 que están viejas, creo que ahí hay un gran problema porque no solo hay que meterle dinero, invertir en el dinero que se puso en el proceso, sino hay que invertir en cómo reducir las toneladas de dióxido Bueno, de carbono que están emanando. Te doy este dato nada más. En México, las 6 refinerías más o menos tienen un promedio de 62 toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada 1,000 barriles. Entonces, en el mundo, las refinerías no deben de emitir más de 30 toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada 1,000. Es decir, en México estamos al doble. Entonces, aquí la importancia es decir, si construyo una nueva refinería, algunas de las 6 pueden fallar y también me pueden ayudar a reducir las cantidades de emisiones de dióxido de vaya, carbono qué complicado. evaluando. Entonces, técnicamente hay que ver muchas cosas todavía, Eduardo. Qué barbaridad. Mira, Valio de personas de nuestro público que te están atendiendo, dice, le pueden preguntar a Ramsés cómo le van a hacer para transportar todo desde Dos Bocas y cuánto va a costar la operación. Con lo que nos has dicho, me imagino que sí, va a ser muy costoso sacar la producción de Dos Bocas. Yo no sé cómo no se previó que ibas a sacar las cosas, por dónde las ibas a sacar. ¿Te parece que hubo una adecuada planeación? No pudimos haber evitado una salida tan cara para la producción de Dos Bocas. Bueno, ahí va. Vamos a decirle al público lo siguiente. A ver, el transporte más caro es por pipas. El Ese es segundo bueno. más caro es por la parte de barcos y el más barato es por ductos. Estamos en un punto intermedio. El problema de la refinería Dos Bocas es que fue conceptualizada en un lugar que ya lo sabemos, que la parte ambiental y todo lo demás. Pero la refinería por lo regular se tiene que construir en zonas que estén en la costa, sobre todo para poder tener en un momento dado hacer la exportación o la movilidad entre los puertos, que es lo que se buscó. El problema es que hoy en día la infraestructura que está en Paraíso no es suficiente para sacarlo por carretera y la única opción que quedó es moverlo por barco y es para consumo nacional, no es para exportación. Entonces, sí va a ser un poco más caro comparado si lo mandáramos por ductos y yo creo que lo que vamos a observar es que lo que importamos, si es que no llegamos al valor del 80% de las 6 refinerías, lo que proviene de la importación de Tuxpan se va a mover hacia la zona centro-occidente y lo que produzca la refinería de Dos Bocas va a cubrir lo que es la península de Yucatán y parte de la zona sur-sureste. Y el único inconveniente es que pudiera reducir el combustible a la península de Yucatán si se manda por, por las Uf. barcazas hacia Progreso, que es donde está el puerto de descarga que se puede distribuir. Pero ya una vez introducido en la península, pues hay que moverlo de Progreso a Cancún, a Uf. ciertas partes de la Maya y todo, porque recordemos que en la península de Yucatán y la parte sur-sureste no hay ductos. Casi el 90-95% me atrevo a decir que se maneja por pipas y eso es un Vaya. gran problema o fules. Yo me han dicho esto antes, yo no hago nada, ¿eh? Es muy complicado el proceso. A mí me parece de veras que el asunto es muy complicado y espero que no salga más caro el caldo que las albóndigas, pero Ramsés, te agradecemos mucho que nos expliques todo esto. La verdad, te voy a decir una cosa y de ninguna manera, pretende ser un mal comentario. ¿Qué, o sea,
Qué complicado es, ¿eh? Yo jamás pensé que fuera así de complicado. Bueno, Eduardo, si tú me permites, no sé si tengamos tiempo rapidito para platicarte el otro problema que vamos a tener. A ver, ¿qué otro? Sí, a ver, A ver, me permite decir una pausa, porque si no, después me jalan las orejas. Y le vale, digo pues. a Pablo Álvarez y Casa, que está escuchando aquí con atención, que nos pongamos a platicar después para que nos cuentes el otro problema. Vamos a una pausa para regresar al otro problema que tiene dos bocas.